Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Panamed el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de la endocarditis infecciosa. Entonces, la endocarditis, pues para comenzar vamos a hablar primero de una introducción. Su incidencia es de 3 a 9 casos por cada 100.000 habitantes. Realmente no es una entidad tan común, pero es muy importante conocerla para cuando la tengamos. Es mucho más frecuente en hombres, con una relación de 2 a 1, y el principal factor de riesgo para desarrollar la endocarditis son las válvulas, estos dispositivos intracardíacos y válvulas protésicas, sobre todo. Y como vemos aquí, la mortalidad es del 40%, por lo cual, a pesar de que no es tan común, es bastante agresiva a la gente que la da. En los factores de riesgo, las guías del 2023 nos las dividen en factores de riesgo cardíacos y no cardíacos. Entonces, dentro de los cardíacos tenemos que el paciente tenga endocarditis previa, alguna enfermedad valvular congénita, que tenga antecedente de una válvula protésica, un catéter venoso central, dispositivo cardioimplantable y alguna enfermedad congenital del corazón no muy común. ¿Listo? Dentro de los no cardíacos tenemos el uso de drogas endovenosas como la heroína, la inmunosupresión, procedimientos quirúrgicos o dentales recientes, sobre todo procedimientos maxilofaciales que suelen ser los más agresivos, y la hemodiálisis, claramente. ¿Listo? Aquí también tengo unos factores de riesgo que son factores de riesgo predictores de muerte, por lo que si su paciente llega a tener alguno de estos, pues tenemos que actuar más rápido, corran. Entonces, si el paciente tiene una edad muy avanzada, claramente la posibilidad de que sobreviva si no actuamos rápido es menor. Una infección por Staphylococcus aureus, las endocarditis por Staphylococcus aureus son las más agresivas. La falla cardíaca, porque la endocarditis descompensa la falla cardíaca y por lo general produce un desenlace fatal. Una infección nosocomial y eventos tromboembólicos a nivel sistémico, que ya vamos a hablar un poco más de las complicaciones. Entonces, dentro de la endocarditis también la podemos clasificar cronológicamente y valvularmente. Entonces, cronológicamente puede ser aguda, que es menor a 15 días, subaguda de 15 a 30 días y crónica mayor a 30 días. Y la valvular, que puede ser de válvula nativa o de válvula protésica. Entonces, si se da en el primer año traspuesta a la válvula, se define como una endocarditis de válvula protésica temprana. Pero si es después de un año de haber puesto la válvula, se clasifica como tardía. Entonces, en esta imagen se ejemplifica de una manera muy sencilla y muy fácil cómo es la fisiopatología de esta entidad. Entonces, lo que sucede, y lo primero que sucede, es que se encuentra el endotelio del corazón, el endocardio, y llega la bacteria, sea cual sea la bacteria, que ya vamos a hablar de cuáles son los agentes etiológicos. Entonces, estos factores de riesgo predisponen a que la bacteria, por medio de sus factores de virulencia, se adhieran a las capitas del endotelio. Entonces aquí ya comienza el problema, porque la bacteria se adhiere al endocardio y comienza a generar un proceso inflamatorio que incluye monocitos, citoquinas y plaquetas, y sobre todo que induce a la activación de la cascada de coagulación y de la adhesión plaquetaria excesiva. Entonces todo eso conlleva una trombogénesis, y esta trombogénesis forma un trombo en el corazón, y estos trombos en la endocarditis se denominan vegetaciones. Entonces las vegetaciones van a ser el resultado de este proceso inflamatorio, y es lo que se va a ver en el ecocardiograma al momento de hacer el diagnóstico. ¿Listo? Entonces es importante esa parte. Entonces, dentro de las etiologías tenemos varias eh, bacterias, etc. Entonces, pues tenemos primero las del género Staphylococcus. Entonces, aquí primero hablar del Staphylococcus coagulasa y catalasa positivo, el Staphylococcus aureus. La infección por este germen suele ser más aguda, más agresiva y más mortal. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tuvo una endocarditis, que le dejó secuelas muy rápido y todavía no han salido los cultivos, piensen en un Staphylococcus aureus. También los streptococcus del grupo viridans pueden llegar a generar todo relacionado por los procedimientos dentales.
ya que estos viven con nosotros y son parte de nuestra flora de la boca. Los Staphylococcus coagulasa negativo, sobre todo el Epidermidis, el Enterococo, el Streptococcus bovi, o pues que ahora se llama Streptococcus galolíticos, en el cual pues también tendremos que descartar cáncer de colon, y otros que son los ASEC, aunque menos comunes. Entonces está Haemophilus agregatibacter, Actinomyces, Cardibacterium hominis, Escherichia corroden, Kingella chingae, Coxiella boneti, y pues también están los hongos. Que los hongos, ya vamos a hablar de cuándo los debemos sospechar. La endocarditis por estos gérmenes suele ser una endocarditis más subaguda, más lenta. El desarrollo del tiempo es mucho menor y suele ser menos agresiva y el pronóstico un poco mejor. Los estafilococos coagulasa negativo por lo general son los principales causantes de la endocarditis de válvula protésica, ¿listo? O sea, siempre que piensen en válvula protésica, vamos a pensar en Staphylococcus epidermidis, ¿listo? Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues aquí tenemos el porcentaje de cómo se presentan. Lo que más se presenta es la fiebre y la presencia de un soplo. O sea, si ustedes tienen un paciente con fiebre y una presencia de soplo, esto es endocarditis hasta que se demuestre lo contrario. Ya hay otras como la hematuria, la esplenomegalia, lesiones petequiales, las lesiones de Janeway, que las lesiones de Janeway son unas manchas rojas planas que se encuentran sobre todo alrededor de las palmas de las manos. En la siguiente imagen se ve mejor en las palmas de las manos y son lesiones indoloras, ¿listo? A diferencia pues de los nódulos de Osler, que los nódulos de Osler suelen tener manchas violáceas que se encuentran sobre todo en los pulpejos de las manos y de los pies, y estas son dolorosas, ¿listo? También están las manchas de arroz, que es a nivel de la retina, y la hemorragia conjuntival, ¿listo? Entonces aquí pues se ven los restos de hemorragia que hay en la retina, porque esto también genera hemorragia en llamas y afectación neurológica. Entonces les quería mostrar esta imagen porque en esta imagen se esquematiza de una manera muy adecuada eh, pues las manifestaciones y las complicaciones. Entonces vemos que dentro de las complicaciones de la endocarditis tenemos por ejemplo la osteomielitis, las mialgias. También cuando uno tiene una espondilodicitis podría llegarse a pensar las cerebrales, que son las más severas y las que peor pronóstico le dan a los pacientes, como la meningitis, el absceso cerebral, la hemorragia intracraneal, entre otras. A nivel del riñón puede generar glomerulonefritis, lesión renal aguda o infarto de la arteria renal, y las complicaciones embólicas, ¿sí? O sea, embolismos. Cuando pensamos en endocarditis, quiero que ustedes tengan en cuenta de pensar en embolismos. Muchas veces los pacientes no mejoran clínicamente y es porque tienen embolismos sépticos circulando por todo el organismo, y esos embolismos pueden llegar al vaso, al pulmón, al riñón, al hígado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces ahora, para el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que lo primordial es el ecocardiograma y los hemocultivos. Hemocultivos, pedir 2 anaerobios y un aerobio, ¿listo? Un set de hemocultivos de esto. Y luego tenemos unos más complementarios como el electro, el RX de tórax, la bioquímica sanguínea e imágenes adicionales, que ya estos se piden simplemente para ciertos casos específicos y ciertos pacientes específicos que ya vamos a profundizar más adelante, pero estos se tienen que pedir como complemento, tal cual, por eso los puse con ese nombre. Entonces, bueno, el ecocardiograma, uno en la endocarditis siempre de primera línea está el eco-TT, ¿listo? O sea, siempre uno va a pedir un eco-TT de primera, pero el eco-TE, el transesofágico, pues se solicita más que todo en pacientes con sospecha de endocarditis, con un eco-TT negativo o con un eco-TT negativo inconcluso, o sospecha de embolismos sépticos. Lo que pasa es que el eco-TE pues nos sirve más para ver lesiones, sobre todo a nivel de las válvulas, lesiones más específicas, por ejemplo la sensibilidad y especificidad del eco-TT del transtorácico es una especificidad del 90% y una sensibilidad del 70%, mientras que el eco-T es una sensibilidad y especificidad del 90%. Es mejor, pero de todas maneras el eco
TTS se pide primera línea porque es mucho más práctico, es mucho más sencillo de hacer y digamos que es menos incómodo para el paciente y pues también da buenos resultados. De todas maneras no tiene un mal rendimiento. Pero entonces ya saben cuáles son las indicaciones para pedir el ECOTE. Digamos que si en un paciente en el cual ya le hemos diagnosticado endocarditis, pero como que el resultado es inconcluso, sospechamos de una nueva complicación, le podemos pedir otro eco de control de 5 a 7 días, pero si hay sospecha clínica de alguna complicación específica que es las que ya mencionamos previamente. Ahora bien, dentro de los complementarios, pues la tomografía solo si sospechamos lesiones distantes o fuentes de bacteriemia, sobre todo complicaciones cardíacas. La resonancia magnética para lesiones distantes y fuentes de bacteriemia, como una espondilodicitis o una lesión a nivel de nervioso central. Y el PET scan ya igual cuando sospechamos lesiones a distancia, pero con los otros paraclínicos no fuimos capaces de encontrarla de momento. Los cultivos, pues inicialmente tomarlo 30 minutos antes de iniciar antibiótico terapia y deben ser protocolizados. Pues idealmente se deben identificar lo más rápido posible. En otros países tienen herramientas como Malditos, pero como bien sabemos aquí en Colombia pues duran alrededor de 3 días en salir y toca esperar, no tenemos otra opción. Si los cultivos salen negativos, ahora salió un nuevo término que se denomina la endocarditis de cultivo negativo. En la anterior guía nos mencionaban que cuando una endocarditis de cultivo negativo puede ser por dos cosas. Una, porque el paciente tuvo un uso reciente de antibióticos y esto afecta el cultivo, o porque el paciente está infectado por un microorganismo fastidioso o un hongo. Entonces antes nos mencionaban que estos microorganismos fastidiosos eran los microorganismos que pertenecían al grupo ASEC. Sin embargo, en la nueva guía ya nos muestran los microorganismos específicos para los cuales debemos sospechar una endocarditis de cultivo negativo. Entonces está la brucela, la coxiella burnetii, la bartonella, treponema whipple y el micoplasma, la legionela, los hongos y pues algunas micobacterias, aunque eso realmente es muy raro. ¿Listo? Entonces dentro del diagnóstico ya tenemos los criterios de DIU modificados, que es una de las actualizaciones o cambios que promueve esta guía. ¿Listo? Entonces dentro de los criterios mayores tenemos unos cultivos positivos para endocarditis infecciosas, que son correspondidos o que son claros de microorganismos que producen la endocarditis infecciosa, como los streptococos, el estreptococcus galulítico, ASEG, el Staphylococcus aureus o el Enterococcus faecalis. También los microorganismos consistentes en un cultivo positivo en más de 2 cultivos tomados en una muestra con 12 horas de diferencia. ¿Listo? También que tenga los 3 o al menos 4 cultivos separados. ¿Listo? Cada uno con una hora de diferencia. Es decir, que tenga 4 cultivos positivos tomados con una hora de diferencia. ¿Listo? El otro es un cultivo positivo para Coxiella burnetii o una IgG mayor, o sea que salga con estos títulos específicos para Coxiella burnetii. En cuanto a la parte de imagen, pues que tengamos la presencia de lesiones características de endocarditis infecciosas en cualquiera de estas imágenes. Y los criterios menores, pues hablamos de las condiciones predisponentes, como las enfermedades congénitas del corazón, que tenga fiebre, que tenga pues embolismos sistémicos ya confirmados, que tenga fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis, como los nódulos de Osler, como el aumento del factor reumatoideo, y que tenga evidencia microbiológica, o sea que tenga cultivos positivos pero que no cumpla con los criterios de la guía. Entonces la endocarditis la definimos como definitiva posible. La definitiva es que tenga 2 criterios mayores, o 3 menores y 1 mayor, o 5 menores. Y la posible, un criterio mayor, 1 o 2 menores, o 3 o 4 criterios menores. Entonces en la posible es cuando usamos otras herramientas como la ECOT. Esto volvemos y tomamos cultivos o nos ayudamos, pero ahí en la posible
comenzamos a sospechar y comenzamos a pensar qué más se puede hacer con el paciente. Ahora, pues salieron unos criterios nuevos dados por las Clinical Infectious Diseases, que son los criterios actualizados de DIOC. Entonces vemos que en estos criterios actualizados ya hay un criterio patológico. Entonces en una muestra específica donde se saque la PCR de esa muestra, de ese tejido, y que sea compatible con eso. Hay un criterio patológico. En los criterios microbiológicos pone lo de los cultivos, pero como nos damos cuenta ya no pone los tiempos que ponía la guía americana. Y también pues nos habla de lo mismo, de que sea por estos patógenos y añade otros patógenos, pues como el Staphylococcus y Streptococcus y el Piógenes, entre otros. Y también nos habla aquí de la PCR, pues para Coxiella burnetii y Bartonella, y que son todos estos microorganismos fastidiosos y otras técnicas. Lo mismo en cuanto a imágenes, es lo mismo, o sea, imágenes con hallazgos compatibles a endocarditis infecciosa. Y en cuanto a otro criterio que añadieron fue un criterio quirúrgico que en una inspección pues quirúrgica o una imagen de histopatología pues fuera como compatible, ¿sí? O sea que tomaron una muestra en el quirófano, la sacaron y esa muestra fue compatible con endocarditis infecciosa. Y en los menores pues lo mismo, antecedentes y factores de riesgo, fiebre, fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos y hallazgos al examen físico. Eso sí, muy parecido, digamos que entre lo nuevo, pues que le quitaron el tiempo a comparación de los anteriores criterios y el criterio patológico y el criterio quirúrgico, ¿listo? Entonces pues la guía nos da un algoritmo diagnóstico, entonces nos dice que sospechamos de una endocarditis infecciosa de válvula nativa, entonces lo sospechamos, le tomamos todos sus paraclínicos y preguntamos si esta es definitiva, si esta es posible o si esta pues ya es descartada, ¿listo? Entonces pues si esta es definitiva, pues simplemente la comenzamos a tratar y sospechamos si hay complicaciones para pedir una tomografía, un PET scan, sí, o sea, si es definitiva vamos a mirar esto. Vamos a mirar si hay complicaciones para ver qué más podemos hacer. Pero si es posible, pues vamos a repetir los cultivos y vamos a repetir el ECOTT o el ECOT, dependiendo del criterio clínico, de 5 a 7 días. ¿Listo? Se puede llegar a pedir la tomografía cardíaca, sobre todo si sospechamos de lesiones valvulares y todo está muy inconcluso. ¿Listo? Y aquí se añaden unos criterios menores, que es que en exámenes como la resonancia o el PET scan se detecten lesiones distantes. Entonces este algoritmo es muy sencillo y muy práctico. Cuanto al manejo antibiótico, lo primero es el manejo empírico, ¿sí? Entonces se tiene que hacer teniendo en cuenta si el paciente tuvo uso previos de antibióticos, si tiene válvula nativa o protésica, también mirar la epidemiología local, las resistencias locales, y pues se deben cubrir los principales gérmenes que mencionábamos ahorita. Entonces, en pacientes con endocarditis de válvula nativa o válvula protésica tardía, el tratamiento va a ser ampicilina en combinación con ceftriaxona o una quinolona como la cloxacillina, sí, bueno, sí, pues no con una quinolona, sino con una penicilina antiestafilocócica con la cloxacilina y la gentamicina. Entonces otra vez ampicilina con ceftriaxona o oxacilina y gentamicina. Y aquí están las dosis. Ya si la endocarditis es temprana, de válvula protésica o es nosocomial, pues lo que se debe dar es vancomicina o daptomicina en combinación con gentamicina y rifampicina. ¿Listo? Y estas son las dosis. Cuando el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, pues podemos usar penicilina, cefazolina o vancomicina en combinación con gentamicina, todo a criterio clínico. Ya cuando tengamos el microorganismo aislado, pues si es un estafilococcus aureus, si es meticilina sensible, oxacilina de 4 a 6 semanas en endocarditis
los cursos antibióticos son bastante largos. Si es resistente a la meticilina, vancomicina de 4 a 6 semanas. Los Streptococcus viridans, si son sensibles, se puede penicilina más aminoglucósido por 2 semanas. Si es resistente, penicilina o ceftriaxona por 4 semanas, más un aminoglucósido por 2 semanas. Dentro de los Enterococcus fecalis, tenemos ampicilina más ceftriaxona por 4 semanas. Y si son otros, como por ejemplo el Faecium, ampicilina 6 semanas más gentamicina 2 semanas. Si es un enterococo resistente, pues vancomicina más genta 6 y 2 semanas respectivamente. También tenemos otros, como los ASEC, que podemos usar la ceftriaxona 2 gramos día, si desde válvula nativa son 4 semanas y válvula protésica 6 semanas. También otros bacilos gram negativos más ex. Tenemos los beta-lactámicos más las quinolonas por 6 semanas. Y los hongos ya nos tenemos que ayudar de infectología. También para estos microorganismos fastidiosos que yo les mencioné ahorita, la guía pone específicamente lo que se debe poner en cada uno, pero en la mayoría se usa la doxiciclina o las quinolonas, cada una separada o juntas, para estos microorganismos, ¿listo? Entonces, bueno, el manejo antibiótico pues consta de dos fases, ¿sí? Entonces una fase crítica y una fase de continuación. Entonces en la fase crítica va a ser también esta fase donde se tienen que hacer procedimientos, aparte del manejo clínico, para controlar la endocarditis. Entonces si el paciente se tiene que operar, si le tienen que drenar un absceso, si le tienen que quitar algún dispositivo cardíaco, esto dura 10 días. Y mencionan que después de eso se podría llegar a hacer un cambio a terapia antibiótica oral durante el próximo tiempo. Sí, entonces pues esto se hizo con base en el estudio POET, que nos muestra pues como la evidencia que hay ahorita acerca del cambio de la terapia intravenosa a la terapia oral, porque en endocarditis en la fase crítica el manejo antibiótico siempre va a ser vía intravenosa. Entonces aquí nos muestra cómo se hace el paso a vía oral. Entonces lo primero es que miramos los cultivos, ¿listo? Entonces si los cultivos tienen el estafilococo aureus, un estreptococo, un coagulasa negativa, un fecalis, si esa respuesta es no, el paciente no es candidato a terapia oral, porque dentro de este estudio PODES nos incluyeron pacientes con aislamiento de bacilos gram negativos. Entonces si le salió un gram negativo, a ese paciente le tocó terapia vía intravenosa. ¿Listo? Luego se mira cómo va el control de la infección, si el paciente no ha tenido menos fiebre, cómo está el control de los reactantes de fase aguda, ha mejorado después de la cirugía. La respuesta es no, no es candidato. Si la respuesta es sí, seguimos ahora. ¿Hay alguna otra indicación para continuar terapia antibiótica? El paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 40 o de pronto tiene una gastrostomía. La respuesta es sí, no es candidato. Luego sí, pero si esto es no, si no tiene ninguna indicación, pues le tenemos que hacer un eco, ¿sí? Entonces mirar un nuevo eco de control y si este pues no nos muestra que el paciente necesite una, una intervención más, pues si la respuesta es sí, no, o sea, si el paciente necesita una intervención más después de haber realizado este eco, pues no es candidato. Pero si la respuesta es no, el paciente se le puede dar. Entonces, como se dan cuenta, pues es muy interesante lo que nos pone la guía en este apartado. Sin embargo, no es tan sencillo, eh, pues, hacer esto rutinariamente porque vemos que es bastante estricta para que los pacientes sean candidatos. En realidad, muy pocos pacientes son candidatos para este tipo de cambio de terapia vía oral. Y pues, por ejemplo, en Colombia no tenemos muchos antibióticos en vía oral. Entonces, pues, no siempre es sencillo. Bueno, ¿qué pacientes con endocarditis tienen indicación quirúrgica? La primera y la más importante es la falla cardíaca. O sea, si a un paciente se les compensa la falla cardíaca, toca que vaya a cirugía rápidamente porque la mortalidad es alta y se complican frecuentemente. Si la infección no está controlada, a pesar del manejo antibiótico, el paciente persiste mal, su curso clínico no es adecuado, sube, baja, ¿sí? O
sea, como que clínicamente vemos que su evolución no es favorable, puede llegar a tener indicación quirúrgica. Y cuando sospechamos de embolismos sépticos, cuando la vegetación es mayor a 10 milímetros y hay embolismos sépticos, eso también es indicación para eso. Bueno, ahora ya como otra parte del apartado, a quienes les hago profilaxis, sobre todo en procedimientos odontológicos, ¿listo? Todo tipo de procedimientos donde vamos a manipular la vía aérea, tenemos que hacerle profilaxis a estos pacientes por el riesgo de endocarditis. Entonces, pacientes inmunosuprimidos, con dispositivos intracardíacos, con enfermedad congénita del corazón, con endocarditis previa, válvulas protésicas. Y principalmente el tratamiento se hace con amoxicilina. ¿Listo? Esta es la única indicación. Y aquí también les muestro pues el grupo. O sea, tanto los grupos como de riesgo alto como de riesgo intermedio, se les tiene que hacer profilaxis. ¿Listo? Profilaxis en procedimientos odontológicos, procedimientos maxilofaciales, ya que el riesgo de endocarditis es alto. ¿Listo? Y pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima